María del Carmen y Pedro Paradiso. Y también aquí saludos a la sociedad civil, saludos al Estado. Vamos a empezar dando la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. 20 minutos para su manifestación. Muchas gracias. Con la palabra la sociedad civil. Gracias. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado y demás presentes. Somos María Camila Arias, Daniela Rojas, María Camila Ducón y Angélica Rodríguez y venimos a esta audiencia en representación de la sociedad civil de Malte, Gavín y Petrus. Agradecemos a la CIPDH UNESCO y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por propiciar estos encuentros y por velar por los derechos de todas las personas en los países americanos. Hoy tenemos la oportunidad de poner en su conocimiento las gravísimas violaciones de derechos humanos que se presentan día a día en contra de nosotras, las personas LGBTI, en 3 países de América Latina que dan cuenta de una problemática estructural que nos indigna. En nuestra región podemos reconocer que hay países que cuentan con avances legislativos importantes para la consecución y garantía de los derechos de las personas LGBTI. Hay otros países en los que existe un riesgo inminente de retroceso de lo que se ha aprobado o logrado en este ámbito, y también hay países en los que no se puede reconocer avances legislativos algunos. Sin embargo, como sociedad civil podemos asegurar que hoy en día existe una situación social alarmante en nuestros países. Las personas LGBTI somos objeto de prejuicios, estigmas y dinámicas de exclusión. En la región americana somos víctimas de múltiples discriminaciones y violencias que tienen como motivo identidad de género, expresión de género real o percibida y nuestra corporalidad no normativa. Las diferencias en el abordaje de los derechos de las personas LGBTI entre países de la región pone de presente, de una parte, que las conquistas relativas a la garantía de nuestros derechos no se han materializado, y de otra, la evidente necesidad de que como región creemos narrativas propias para generar saberes insubordinados, así como conocimientos y experiencias situadas. En la medida en que como naciones latinoamericanas entendamos la necesidad de encontrar discursos descolonizados y despatriarcalizados, que se fundamenten en experiencias comunes y autónomas, que reconozcan nuestras luchas particulares, será posible por fin hacer realidad nuestros derechos y nuestras necesidades particulares. En el marco de nuestro trabajo ante el sistema interamericano, como sociedad civil quisiéramos adelantar nuestra labor abordando las problemáticas transversalmente, con miras a producir cambios en el paradigma social y cultural que se traduzcan en transformaciones estructurales en las Américas. Ello implica, como veremos más adelante, dejar de reconocer las problemáticas particulares que existen en los países específicos que se han generado a partir de, en buena parte, concepciones eurocéntricas del Estado que se han impuesto a nuestras naciones y que han derivado en problemáticas ajenas, pero muy reales respecto de la vivencia de nuestras identidades. Reconocemos y valoramos la posibilidad de tener un foro como este para denunciar nuestra gran preocupación sobre la situación que vivimos las personas LGBTI y para identificar los mayores desafíos de nuestras sociedades respecto a la garantía y protección de nuestros derechos. Siendo así, nuestra presentación el día de hoy hará referencia a los temas generales que se presentan en la mayoría de los países de la región. Profundo de desconocimiento e invisibilización deliberada de nuestros derechos. Sin embargo, lo primero es denunciar que en los últimos años se ha consolidado en la agenda política de los países de la región el contramovimiento antiderechos que se vale del concepto de la ideología de género para oponerse a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTI. Este contramovimiento promueve discursos abiertamente discriminatorios que legitiman la hostilidad, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI y ha tenido impactos negativos en materia tanto legislativa como normativa que ha buscado promover y garantizar los derechos de las personas LGBTI. El contramovimiento ha buscado frustrar los cambios legislativos importantes para garantizar una igualdad de iure que pueda cambiar lo fáctico. Estos movimientos, que se amparan en visiones fundamentalistas
que se amparan en el derecho natural y promueven unas visiones binarias sobre el sexo, el género y el cuerpo, posibles a una verdad, solo pueden tener modelo las personas heterosexuales con privilegios. Por ejemplo, Gavin da cuenta de cómo las propuestas fundamentalistas promovidas por estos movimientos antiderechos han significado un riesgo inminente de retroceso para el reconocimiento de las minorías, mientras que la Ley de Identidad de Género tuvo un dictamen desfavorable y por ello ni siquiera entró a primer debate. El Congreso está actualmente tramitando la iniciativa legislativa 5272 sobre la protección de la vida y la familia, a la que tan solo le falta un debate para su aprobación. Esta iniciativa, recordemos, contraría cualquier tipo de alcance que se pueda dar frente a nuestros derechos. No obstante lo anterior, aunque no lo creamos, la realidad es incluso más grave. En Petrus, los movimientos fundamentalistas han gobernado históricamente, haciendo que ni siquiera haya lugar de participación real para las personas LGBTI de este país. De este país, ¿qué les podemos decir? Que incluso en un escenario político importante dentro de la región para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, el canciller de Petrus dijo expresamente que el gobierno no ve ningún tipo de homofobia. Sin embargo, recordemos que el gobierno del que habla trae consigo a miembros del partido que históricamente estuvo en el poder durante la dictadura y que continúa ahora durante una supuesta democracia. Este partido, que gobierna eternamente, está desde un supremo orden, en el que la familia es solo el de un hombre y una mujer, en el que el presidente preferiría pegarse un tiro en las bolas antes de tener un hijo gay y que nos compara con los monos, en el que solo el 15% de la población está de acuerdo con el matrimonio igualitario, en el que somos consideradas personas desviadas y en el que se pregunta cómo se puede ser tolerante ante los homosexuales y los travestis, como sugiere el senador de Petrus. Ha encubierto la realidad de las más de 400 denuncias por crímenes por prejuicio contra las personas LGBT que se registran por año en Petrus, según Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil que representamos. El problema que trae consigo todo esto se manifiesta en diferentes frentes, todos con respecto a los cuales no nos alcanzaría una vida para terminar de mostrar. Siendo así, nos referiremos en lo que resta de nuestra exposición a los siguientes puntos. Primero, como la ausencia de estadísticas, registros y datos desagregados en Malte, Petrus y Gavin con respecto a las personas LGBTI, supone que los estados, respectivamente, no puedan confrontar y prevenir verdaderamente las violencias y discriminaciones que enfrentamos. Además, nos referiremos a la importancia de contar con legislación clara, completa y adecuada, considerando también los estándares internacionales de derechos humanos. Después, nos referiremos a la obligación de los estados de garantizar un verdadero acceso a la justicia, que traiga consigo la prevención, investigación, sanción y reparación para las víctimas LGBTI de violencias y discriminaciones por prejuicio, tal y como lo establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, nos referiremos a la necesidad de que existan regulaciones claras para que cese la violencia médica contra las personas intersex, que es una realidad que tristemente ha sido invisibilizada por los estados. Por último, nos referiremos a cómo reconocer que existen diferentes situaciones de interseccionalidad con respecto a las experiencias de las personas LGBTI y a la importancia de que se implementen políticas públicas efectivas para garantizar el goce de los derechos para las personas LGBTI, por último. Con respecto a los datos, lo cierto es que ningún Estado ha efectuado un esfuerzo real para dar cuenta de las situaciones de violencia y discriminación que enfrentamos como personas LGBTI. Acá es fundamental con las que se cuentan, que han sido elaboradas por parte de la sociedad civil bajo su cuenta y riesgo. Incluso, el Estado de Petrus a veces hace los esfuerzos para demostrar falsos intentos de cambio y de ejecución estatal. Frente a Malte, aunque existen algunos datos recolectados que incluso han sido promovidos por parte de una dependencia estatal, los datos no cumplen con los estándares mínimos y razonables para que verdaderamente puedan dar cuenta de la realidad que vivimos las personas LGBTI en cada una de las entidades federativas. No son desagregados,
no hacen un análisis holístico de nuestras experiencias y tampoco incluyen una visión interseccional que se genera en razón de ser mujer, de ser niñas, niños y adolescentes, de pertenecer a pueblos indígenas, de tener una etnia específica, de ser defensores y defensoras de los derechos humanos, de estar privadas de la libertad, de ser migrantes o de tener VIH, entre muchas. El punto para los estados son: ¿por qué no hay esfuerzos suficientes para recolectar datos que les permitan crear políticas públicas efectivas y razonables frente a nuestras necesidades? ¿Qué hace el Estado incluso cuando él mismo tiene información sobre lo que nos pasa? Frente a las leyes, en primer lugar, Malte cuenta con varias de ellas. Sin embargo, su división política no permite que éstas puedan ser para todas las personas LGBTI del país. Frente a esto nos preguntamos, y es una pregunta muy seria, ¿cómo reivindicar nuestros derechos en un país en el que tenemos que luchar por estos 32 veces? No queremos vivir en un país en el que se nos garanticen nuestros derechos solo en ciertos lugares. Queremos un Malte en el que, sin importar el estado en el que nos encontremos, podamos vivir libres de prejuicios y de las discriminaciones y violencias que se derivan de ellos. En relación con el avance legislativo, en Gavin y en Petrus, las situaciones son alarmantes. Por un lado, en Petrus el Congreso se ha declarado pro vida y pro familia. Una de las congresistas incluso ha dicho que aunque el Estado sea laico, inicia sus intervenciones con oraciones y ella misma promueve la discriminación en contra de nosotras las personas LGBTI. Por otro lado, en Gavin, la iniciativa 5272, a la que ya nos referimos, ha tomado muchísimo un verdadero acceso a la justicia que traiga consigo la prevención, la investigación, sanción y reparación para las víctimas LGBTI de violencias y discriminaciones por prejuicio. Todos los estados han recibido recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se cumpla con el estándar de debida diligencia y para que los funcionarios públicos no sean quienes nos violenten, nos agredan, nos discriminan, acosan, persiguen, excluyen y nos hacen mantener en el miedo. La violencia médica contra las personas intersex en nuestra región es una realidad palpable. La práctica de someter a las personas intersex a procedimientos quirúrgicos se ha convertido en algo habitual. Las mutilaciones de genitales suelen justificarse como necesidades, aunque no lo sean, y son realizadas forzosamente sin el consentimiento previo, libre e informado. El problema es que estas prácticas están altamente normalizadas por todo el personal de la salud e invisibilizadas ante los estados, ya que se fundamentan en criterios falsos de necesidad médica que las instituciones estatales no han regulado. La situación es realmente alarmante. Tanto Gavin como Petrus no cuentan con información alguna sobre la situación de personas intersex, ni mucho menos con datos desagregados que den cuenta de una adecuada información metodológica para entender problemas específicos de discriminación en razón de la diversidad corporal. Ahora bien, no contar con información alguna sugiere una invisibilización que enfrentan las personas intersex, pues no se cuenta con procedimientos o prácticas médicas que deben ser específicas para las garantías de sus derechos y vulnerabilidades. En consecuencia, se generan diversas violencias que tienen que enfrentar en el acceso a la salud. Por su parte, en Malte, aunque existe un protocolo de atención médica sin discriminación, este protocolo no es vinculante. Así pues, si bien se basa en normas que sí resultan vinculantes para el Estado, este protocolo no lo es. Lo más preocupante es que el documento solo dispone de unas recomendaciones más nunca obligaciones, lo cual deja a discreción la decisión de respetar los derechos de las personas intersex. Se trata de intervenciones quirúrgicas que incluso esta realidad violenta en la que constantemente los médicos deciden practicar estas cirugías normalizadoras para regular estos cuerpos no normativos está reconocida en el protocolo. Este panorama parece no mejorar. Ningún estado de la OEA ha establecido el criterio de diversidad corporal como un motivo de discriminación. Además, la recolección de datos por parte de los estados frente a estos temas es muy precaria y no refleja la violenta realidad a la que se ven enfrentados. Necesitamos normas que cumplan con lo que ya se ha reiterado en el marco de los derechos humanos y obliguen a todos los profesionales de la salud a respetar la autodeterminación y la autonomía de los cuerpos no normativos.
presente que los estados no han tenido la voluntad que vivenciamos las personas LGBTI. Gaby, Malte y Petrus han desconocido históricamente los derechos de las minorías, y esta situación es incluso más grave cuando hay múltiples categorías de discriminación que se yuxtaponen y crean dinámicas únicas de violencia y exclusión. En el que se reconoce como uno multiétnico, multilingüe y pluricultural, existe una desigualdad y discriminación abismal en su sociedad. La mayoría de la población, que usualmente es indígena y mestiza, cuenta con poca representación y materialización de sus derechos. Los y las indígenas LGBTI enfrentan una cruda y preocupante realidad. Muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus comunidades por cuanto son excluidos y repudiados debido a su orientación sexual e identidad de género no normativa. Cuando son exiliados de sus al verse obligados a unirse a las caravanas de migrantes para buscar un futuro libre de discriminación. Aquí son víctimas de múltiples violencias a causa del crimen organizado, la trata de personas, y son discriminados por las personas blancas y ladinas. Esta situación no es muy distinta a la que enfrentan las y los indígenas LGBT en Malta. Además de que se encuentran en una dinámica de pobreza por no desempeñarse de acuerdo con el modelo económico que ha impuesto el neoliberalismo, persiste la discriminación y exclusión frente a aquellos que atentan con la normalidad patriarcal impuesta. Aunque muchos estados han sobrediagnosticado la discriminación y violencia estructural de la que somos víctimas los y las indígenas, es necesario que se analice esta interseccionalidad y que se tomen acciones para visibilizar sus vivencias particulares, tanto dentro y fuera de sus comunidades, para así lograr proteger sus derechos. Además, como ya lo hemos mencionado a lo largo de nuestra intervención, el movimiento antiderechos cada vez coge más fuerza. Esto ha afectado de manera diferencial los liderazgos de las personas LGBTI, defensoras y defensores de derechos humanos. Ellos y nosotras nos vemos diariamente expuestas a un doble riesgo. Por un lado, solemos ser atacados por nuestra orientación sexual e identidad de género, y por otro, se nos censura por promover y proteger los derechos de las personas LGBTI que son vulnerados precisamente por romper con los roles de género ya establecidos. Lo más alarmante de este tipo de agresiones es que suelen ser ejemplarizantes y suelen atacar las cabezas de las organizaciones, esto con el fin de desestructurar los movimientos y que estas personas, nosotras, que no se sientan identificadas por su orientación sexual e identidad de género no normativa sean disuadidas. Además, el rol de los estados no debe ser únicamente el de generar espacios diferenciales para las personas LGBTI. En cambio, es importante que los estados asuman esta oportunidad para promover acciones que generen una verdadera inclusión social que permita el goce pleno de la ciudadanía y mediante el cual se consiga una igualdad material. Debe haber un compromiso regional de prácticas gubernamentales que generen un cambio social. Además, los gobiernos deben tener un compromiso político para promover la diversidad en todas las instancias del gobierno. Finalmente, queremos afirmar nuevamente que nos estamos enfrentando a un panorama en que por la ausencia de estadísticas, por la ausencia de legislación, por la ausencia de políticas públicas efectivas, por la ausencia de garantías y de formas de exigir nuestros derechos, tenemos que mantenernos en una pugna continua para que los estados en los que vivimos, las personas que nos rodean y las que nos representan, nos entiendan como iguales y valoren nuestros proyectos de vida, nuestras metas, nuestros sueños y nuestros anhelos, que son tan importantes como los de cualquier otra persona. Es importante que reconozcamos que nos estamos enfrentando a un problema estructural que requiere que los estados hagan esfuerzos y luego muchos más esfuerzos para que esto cambie. De otro modo, no podremos llegar al día en el que el mandato convencional con respecto a la igualdad, al respeto por los derechos, al respeto por la diversidad, por la vida, por la libertad en todas sus dimensiones y por la democracia, entre otras múltiples cosas, se cumpla efectivamente y nos permita ser ciudadanos y ciudadanas libres, con una vida plena y no personas de segunda clase o de segunda categoría. Para terminar, quisiéramos señalar que esperamos con ansias el próximo informe de la Relatoría LGBTI de la CIDH con la firme convicción de que abordará la mayoría, que hablará todas las preocupaciones en torno a los derechos y las violencias contra nosotras, las personas LGBTI. Por todos los motivos anteriormente expuestos, solicitamos amablemente a la CIDH lo siguiente:
1. Que se le solicite a los estados de Malta, Gabin y Petrus adelantar las gestiones a las que haya lugar, con miras a que en cada uno de los estados se garanticen y protejan los derechos de las personas LGBTI en iguales condiciones. 2. A que la Comisión inste a los estados de la región latinoamericana, en particular a Malta, Gabin y Petrus, para que tomen todas las medidas encaminadas a ajustar su legislación a los parámetros establecidos por la Corte para hacer del matrimonio igualitario una vivencia real. De Malta, Gabin y Petrus que adelanten campañas masivas de comunicación. Finalmente, entre muchas otras, damos gracias a la Comisión y a todas las personas por habernos dado este momento y estaremos prestas a responder cualquier pregunta y cualquier comentario que se tenga al respecto. Muchas gracias a la sociedad civil por el uso preciso del tiempo. Y ahora damos la palabra a la representante de Malta, Gabin y Petrus para sus 20 minutos. Muchas gracias. Por favor, la palabra. Muchas gracias por la palabra. Honorable presidente de esta audiencia, ilustres comisionadas y comisionados, distintos representantes de la sociedad civil y demás personas en esta audiencia, buenas tardes. Me llamo Ana Carolina Caseta y en nombre de los estados de Gabin, Malta y Petrus, juntamente con mis compañeros, haré la representación. En el primer momento, hablaré acerca del contexto internacional en que se sitúan estos tres países. En continuidad, la señorita María Eduarda Fonseca hablará acerca de lo que hemos hecho en el estado de Malta. Enseguida, la señora Edu Bahía hablará acerca de lo que hemos hecho en el estado de Petrus. En el fin, la señorita Sofía Sonarini hablará lo que hemos hecho en el estado de Gabin. Primeramente, estamos muy orgullosos de participar de esta audiencia porque creemos que es un espacio principal para la fomentación del debate de derechos humanos, en especial de los derechos de las personas del grupo LGBTI. El Estado de Malta, primeramente, ha creado en el marco de la OEA, juntamente con otros 7 países, el Grupo de Apoyo LGBTI a partir de la Declaración Conjunta del 15 de junio de 2016. Esta acción nosotros creemos que es una forma de ratificar nuestro compromiso en el escenario internacional con la temática LGBTI. Y esto ha incluso sido reconocido por la coalición de organizaciones LGBTI en la América y Caribe en el marco de la OEA a partir de una declaración hecha en junio de 2017. Además de hecho, en el Estado de Malta utilizamos el principio de la seguridad humana como vector principal. El principio de la seguridad humana ha sido utilizado por la Comisión Interamericana en el informe Avances y Desafíos al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en el párrafo 22. Y a partir de eso, creemos que la libertad y dignidad, en particular en razón de su vulnerabilidad, serán concretizadas en nuestro Estado a partir de las medidas que habíamos tomado. Además de esto, en el Estado de Malta también ha sido elogiado por la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana por su tratamiento acerca del matrimonio, una vez que no se considera inconstitucional una concepción estereotipada. Esto ha hecho la Corte Interamericana en el caso Talarico vs. Chile de 2012 en su párrafo 336, en el caso Duque vs. Colombia de 2015 en su párrafo 113, en la opinión consultiva 24 de 2017 en su párrafo 103 y 104. En el caso del Estado de Gabin, nuestra democracia es muy reciente, es de 1996, y creemos que este es un espacio de fomentación de la democracia y de construcción y fortalecimiento de esta. El Estado de Gabin, así como el Estado de Malta, es uno de los 14 países que han respondido a la Comisión Interamericana en el informe de 2018. Compromiso en el escenario internacional y a partir de las medidas que hemos adoptado y serán dichas por la señorita Sofía Sonarini van a demostrar esto. Además, en el Estado de Gabin tenemos la capacitación de los agentes policiales respetando las recomendaciones de la Comisión Interamericana en el informe anual de 2017, así como la recomendación que la Corte Interamericana ha hecho al Estado de Chile en el caso Talarico y Tijas. Además, la Comisión Interamericana reconoce el programa de salud que hemos adoptado en el Estado de Gabin a partir de la nota de prensa y del informe de 2018 en su párrafo 20.
En lo que respecta al estado de Petros, nosotros creemos que la simplificación que hemos hecho en el proceso de cambio de nombre es de mucha importancia. Respecta lo que la Corte ha dicho en la opinión constitutiva 24, en su párrafo 124 y 25, y que ha utilizado también el informe de diciembre de 2018. Diante de todo esto, paso la palabra a la señorita María Eduarda Fonseca, que hablará del estado de Malta. Gracias por la palabra. Cuando discutimos las cuestiones que involucran la temática LGBTI en Malta, una cuestión de gran importancia es el matrimonio. Por eso estamos delante de esta honorable comisión para resaltar los avances que logramos para el reconocimiento del matrimonio igualitario. Así, destacamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en su jurisprudencia en 2015 que es inconstitucional la ley de cualquier estado de Malta que establezca que el casamiento tiene como finalidad la apropiación o que sea aquello realizado entre un hombre y una mujer. Esto porque estos requisitos no están de acuerdo con nuestra Constitución, que prevé la protección de la familia como una realidad social. Por este motivo, nuestro tribunal entendió que la orientación sexual no constituye un elemento relevante en el momento de formación de una familia. Así informamos que por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Malta estamos trabajando para ejercer el control de constitucionalidad y adecuar las legislaciones de nuestros estados para la garantía de este derecho para todos. Así, estamos orgullosos de informar a esta comisión que 18 estados de Malta ya hicieron el reconocimiento del matrimonio igualitario. Y también gustaríamos informar que acerca de la adopción, muchos estados al realizar el reconocimiento del matrimonio igualitario también reconocieron este derecho como un derecho de las parejas del mismo sexo, totalizando 11 estados a hacerlo. Así también informamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016 estableció en su jurisprudencia que la orientación sexual no debe ser considerada como un requisito en el momento de la adopción. Por eso también trabajamos para ejercer el control de constitucionalidad en estos casos y garantizar este derecho para todos. Además de eso, nos gustaría informar acerca de las medidas de Malta para la protección de la seguridad personal. Por eso destacamos que tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación de 2013, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, género y también prohíbe la práctica de la homofobia. Además de eso, preocupados con la protección de los derechos del LGBTI, en 2018 elaboramos el Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia Personas LGBTI en Malta, que tiene el objetivo de identificar cuáles son los tipos de discriminación que ocurren en nuestro territorio y hacer una recolección de datos, cumpliendo con lo que estableció esta honorable comisión en sus recomendaciones formuladas al Estado de Malta en su informe anual de 2017. Además de eso, pensando en la protección de estas personas, elaboramos en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de esta honorable comisión un protocolo para actuación para la impartición de justicia en casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género, que es un documento que visa auxiliar a los juzgadores en cuestiones que involucren los derechos LGBT. Que por medio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación elaboramos 2 campañas. La primera en 2017, que buscaba concientizar y sensibilizar a la población de Malta acerca de los efectos negativos de los prejuicios. Y esta campaña quedó en tercer lugar en la tercera edición de los Premios Iguales por la homofobia y por la inclusión, también en 2017, que fue elogiada por esta honorable comisión en su informe sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI de 2018 en su párrafo 75. Así entendemos que estamos cumpliendo con la adopción de medidas educativas, incluyendo las campañas informativas, son formas y maneras de prevenir las situaciones de violencia que puedan ocurrir en nuestro territorio. Gracias, y ahora paso la palabra a la señorita Sofía Tenarín. Gracias por la palabra. El Estado de Gabín considera que la protección de los derechos humanos LGBTI son de gran importancia para la promoción de la justicia social, inclusión y principalmente la garantía de los derechos fundamentales. Destacamos así que la discriminación es prohibida en nuestro Código Penal y también contamos con el agravamiento de pena para esta acción. También, así, en concordancia con lo dispuesto por esta comisión, informamos que en los últimos 3 años realizamos capacitaciones para la Policía Civil para el tratamiento correcto de las personas LGBTI y estos hechos en conjunto con unidades diversas y también en conjunto con la sociedad civil.
Todas estas capacitaciones fueron hechas con base en los principios de Yogyakarta. Destacamos también la creación de la unidad de género en la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, que tiene como principal función la creación de planes de proyectos para la protección de los derechos LGBTI. También, en concordancia con la línea base de derechos LGBTI realizada por el Procurador de Derechos Humanos de Gabín, fue de gran importancia para que nosotros podamos reconocer cuáles son las principales necesidades básicas de las poblaciones LGBTI de nuestro país, y así para que podamos realizar formaciones políticas y también políticas públicas para que estas personas puedan ser protegidas. También sobre el derecho a la educación, reconociendo lo que dispone esta comisión por la educación ser un medio esencial para promover el cambio cultural en nuestro país, destacamos la Estrategia para la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de 2016 hasta 2030, que tiene una mesa técnica especializada y también cuenta con la participación social. Destacamos también por medio de esta el protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional. Esto es muy importante para que los docentes puedan identificar la situación de violación y así cambiar esta situación en nuestro país. También destacamos la asistencia en la salud de personas trans de 2016 hasta 2030. Destacamos que las personas trans por veces son invisibilizadas y así este programa busca promover la correcta protección de estos derechos para estas personas. También destacamos el programa para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el SIDA. Este programa cuenta con las respuestas estatales para nuestras obligaciones internacionales y así también contamos con los principios de Yogyakarta para que podamos integrar el más alto nivel de salud para las personas LGBTI. También destacamos que en nuestro plan estratégico del Ministerio Público tenemos atención especializada para las personas LGBTI. Destacamos que estas personas y merecen la atención correcta para el tratamiento de nuestro Ministerio Público. Especializada para las personas LGBTI y también el cambio de nombre como una manera facilitada para la realización de protocolos y entre otros. El proyecto de cambio de nombre posee para los profesionales que realizan esta actividad una parte especializada para el tratamiento correcto de las personas LGBTI. También destacamos que la diputada Sandra Morán es la primera lesbiana así declarada así por el gobierno, y también es un importante punto de apoyo para que nuestros de las personas LGBTI y así garantizar de forma integral y completa en todos los ámbitos sociales los derechos de las personas LGBTI. Gracias por la palabra. Ahora paso la palabra para el señor Eli Bahía. Gracias. Tratando ahora de los avances en la República, repito, es consciente de la situación vulnerable de la población LGBTI y por lo tanto se ha esforzado y desea hacer muchos más esfuerzos para promover el cambio cultural en el país y la búsqueda de un mayor respeto a las personas que no son LGBTI, pero que terminan sufriendo prejuicios basados en su expresión de género. Tenemos que el Estado no debe ingerir la intimidad individual, sino que debe proteger a las personas independientemente de su identidad de género o orientación sexual. Además de eso, cabe señalar que nuestra Constitución Nacional garantiza y promueve una cultura de derechos libres de discriminación. Además, actualmente, el cambio de nombre en la República de Petros aún debe hacerse de manera judicial. Sin embargo, y como importante paso adelante en la promoción del cambio cultural y un mayor respeto a las personas del LGBTI, y reconocido como avance por esta honorable comisión en su informe de 2017, párrafo 149, destacamos la iniciativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por su resolución 695 de 2016, por lo cual establece que en las redes integradas de salud, servicios de salud dependientes del Ministerio de Salud, se podrá utilizar el nombre social de las personas trans con las cuales las mismas se identifican.
Así, en los establecimientos de salud se utilizará el nombre social de las personas trans, tanto en el trato como en la documentación, sin perjuicio de su nombre descrito en su identidad de estado de identidad. Además de esto, el objetivo de implementar la recomendación de esta honorable comisión en su informe de la Rectoría Especial de Derechos Humanos de 2018, en su párrafo 95, en lo que toca al procedimiento cada vez más rápido y sencillo, un procedimiento administrativo. Además, sabiendo que resulta fundamental contar con un instrumento que reglamenta la atención de los funcionarios para el trato adecuado de personas trans privadas de libertad, el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de Derechos Humanos, aprobó el protocolo de atención a personas trans privadas de libertad por la resolución 744 de 2015, con el objetivo de mejorar la atención de las personas trans y garantizar los demás derechos de los cuales son titulares. Así, el protocolo y un dispositivo para garantizar unos estándares mínimos en la atención de las personas trans que están en la cárcel. Además, este protocolo tiene también como marco conceptual la comprensión de esta comisión sobre lo que es discriminación y explica además los términos básicos como lo que es género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Así, finalmente, comunicamos a esta comisión sobre la participación democrática y política, en que es también una gran prioridad para el gobierno en la búsqueda de salvaguardar y garantizar los demás derechos de nuestra Constitución. A ejemplo de los que garantiza la igualdad, la posibilidad de participación en los espacios de poder. Por lo tanto, enfatizamos que no existe un marco legal que impida, un marco impeditivo que no pueda a las personas LGBT participar en la vida democrática, en la vida política. Así, como ya se mencionó, estamos haciendo esfuerzos progresivos para cambiar el status quo de invisibilidad y discriminación que sufren las personas LGBT en nuestro Estado. Y ahora paso la palabra a la señorita Eduardo Fonseca, que hablará mejor sobre las conclusiones. Gracias por la palabra. Primeramente, como un espacio para las relaciones y un espacio para que sea posible el diálogo con la sociedad civil que creemos y implementar nuevas acciones para la garantía de derechos de las personas LGBTI. Así, reconocemos que nuestros 3 estados tienen dificultades internas y también tienen puntos que necesitan de mejora, pero también resaltamos que en todos los 3 estados, en Malte, Gabín y Petros, tenemos adoptado acciones para remediar las situaciones de violación de derechos humanos, sobre todo contra las personas LGBTI, y tenemos emprendido medidas en la salud, en la educación, en la creación de campañas, en la creación de capacitaciones para los agentes públicos, para los agentes de policía. Como el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica a las poblaciones LGBTI de 2017, que está en su segunda edición y que fue elogiado por esta honorable comisión en su informe de la Relatoría sobre Derechos de las Personas LGBTI de 2018. Y también nos gustaría destacar que, al contrario de que a la sociedad civil, estamos trabajando para hacer la recolección de datos y cumplir con las orientaciones de esta honorable comisión, como ya en que creamos, por ejemplo, en Malte el Diagnóstico Nacional para que nos permitió conocer cuáles son las discriminaciones y los tipos de discriminaciones en Malte y elaborar 4 diagnósticos sobre la salud, el trabajo, el acceso a la justicia. Y también en Gabin la línea base LGBTI, que también nos permitió identificar cuáles son los tipos de discriminación o que posibilita que sea posible direccionar nuestras próximas políticas públicas para garantizar Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, porque creemos que por medio de nuestras acciones
o los 3 estados estamos caminando para un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por el uso del tiempo al Estado de Malte, Gabin y Petrus. Ahora la palabra es de la Comisión Interamericana, mis colegas comisionadas y comisionadas, para preguntas, aclaraciones, observaciones, comentarios, sugestiones. Por favor. No. La comisionada Mónica Pinto, por favor, palabra. Buenas tardes, gracias a Sociedad Civil y a Estado por estas magníficas presentaciones. La sociedad civil, cuando empezó su planteo, hizo gala de un lenguaje estudiado y feminista. Y yo quisiera algún grado de precisión mayor en relación con una serie de afirmaciones que se hicieron sobre contextuales que generan una especie de adversión o de contexto no favorable para la expresión de la identidad de género, para la expresión del movimiento LGBTI+. Así que escucho con ganas lo que tienen para contarme. Muchas gracias. Comisionada Mónica, comisionado, por favor, con la palabra, Diego. Bueno, muy buenas tardes a los distinguidos estados de Malte, Gabin y Petrus, y a los miembros de la sociedad civil a esta audiencia. Quiero destacar la importancia para esta comisión de los espacios de encuentro entre la sociedad civil y el Estado, e invitar siempre a fortalecer estos espacios en sus propios países, pero estas audiencias entre el Estado y la sociedad civil, celebrando y agradeciendo obviamente la participación y las exposiciones. Hay un par de cuestiones que sí me parecían interesantes acercar y consultar. Cada uno de los países, tanto Gabin, Petrus y Malte, han planteado y han manifestado respecto al Estado en este sentido ciertos diagnósticos que llevaron a cabo respecto de la situación de la población LGBTI, y en ese sentido sí sería importante poder obtener cuáles son las precisiones y los datos que han obtenido a partir de estos diagnósticos que mencionaron, y en función de ello cuáles son las políticas públicas que han comenzado a generarse. Y en los 3 casos también consultar acerca de en qué estado se encuentra puntualmente el acceso a la educación y la educación en materia de tanto educación sexual integral con la perspectiva de diversidad sexual, incorporando también obviamente en el caso de la diversidad sexual a todas las orientaciones, expresiones e identidades de género. Es decir, cuáles son las políticas que están llevando a cabo desde educación, porque lo más notable ha sido lo referido a salud y el acceso a la salud, pero también sabemos la importancia y la vulneración de derechos en lo que hace a la expulsión de la población LGBTI y el sufrimiento de la discriminación en los espacios educativos. También los países han mencionado acerca de leyes que refieren al cambio de nombre, y también siento oportuno destacar el esfuerzo que hacen respecto de llevar a cabo políticas a partir de las recomendaciones de esta comisión, pero en cada uno de los países mencionaban la modificación y la posibilidad de la modificación del nombre de la persona. Quería consultar cuál era el estado en función de no solo el nombre, sino que el género en cada uno de los documentos de estas personas. Es decir, no solo el nombre de pila, sino que también que figure con cómo se trabaja la modificación del género. Por otra parte, mencionó el Estado acerca de sobre todo, si mal no recuerdo, fue el Estado de Gabin, el sistema que tienen respecto del cuidado y la protección de las personas LGBTI,
libertad. También me parecería importante, si ustedes tienen datos y precisión acerca de cuáles son las causas por las cuales estas personas terminan privadas de su libertad, ¿sí? Viendo también muchas veces cuál es la situación de vulnerabilidad de estas personas y cuáles son las causas por las que llevan a que queden privadas de su libertad. Bueno, como les consultaba, es cuáles son las acciones puntuales respecto de las políticas públicas para el cambio cultural. No me quiero olvidar. En la mayoría de los casos refieren también a legislación y marco normativo en materia de no discriminación, y también saber si existen en este momento algún tipo de leyes o que se estén tratando leyes donde se establezca puntualmente la orientación sexual, el pretexto de la orientación sexual, expresión e identidad de género, y no de manera genérica como han planteado en materia de discriminación general que poseen cada uno de los países. Con respecto a la sociedad civil, sí me parecería interesante, perdón, y con el Estado también, saber si poseen respecto a los diagnósticos que también manejaban, lo que es monitoreo y evaluación acerca de las políticas públicas que ya vienen implementando en tal sentido en materia de protección y promoción de los derechos de la población LGBTI. Y en el caso de la sociedad civil, también sumarme un poco a lo que recién mencionaba la comisionada Pinto, un poco más de precisión acerca de casos, estadísticas, en qué lugares se llevan a cabo crímenes de odio, violaciones de los derechos de la población LGBTI, si poseen, en este caso quizás es para ambas partes, espacios de diálogo, mesas de diálogo y un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil. Y de dónde ustedes también poseen las fuentes, o dónde toman las fuentes, o las redes que toman para poder obtener la información respecto de las violaciones que se denuncian aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Diego. Ahora la palabra al comisionado, a la comisionada, por favor, María del Carmen. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, también hay que felicitarlos por las presentaciones que realizaron. Yo me voy a referir especialmente al tema de la intervención del Estado y sobre todo al tema de Guatemala, de Gavín y Petrus. Disculpas, absorbida en la cabeza, porque como yo provengo de un grupo humano que ha sido históricamente protegido a lo largo de la historia, o sea, las primeras políticas hacia las mujeres fueron de protección, estoy como muy sensible al énfasis que me pareció encontrar en la presentación de políticas también protectivas hacia los grupos LGTBI. Por ejemplo, en el caso de Gavín han enumerado capacitaciones de policía, unidad de género en la oficina del Ejecutivo, líneas de base sobre su situación, educación, visibilización de los trans, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento yo escuché que se refieran a estos grupos como sujetos de derecho. Entonces, siento una preocupación importante, de la cual ustedes tal vez pueden liberarme, que no esté constituyendo al grupo LGTBI como un grupo fuertemente subordinado, como un grupo fuertemente apoyado para mantener la discriminación de sus características. Esta es la pregunta. Muchas gracias, comisionada. Ahora la palabra al comisionado Pedro, por favor. A la sociedad civil y al Estado y a los estados presentes, también en consonancia con
mis compañeros comisionados. Es muy importante poder y de intercambio de no solamente de experiencias o de políticas o de legislaciones, sino también de denuncias y de informes en relación a la situación de los derechos humanos en la región. Por eso quería también agradecer a la sociedad civil por la presentación que han hecho en relación a las diversas problemáticas que hay en relación a las personas LGTBI en la región, especialmente y puntualmente en los estados de Petrus, Malte y Gavín. Quería como dos cosas, ¿no? Por un lado, hacer algunos comentarios y preguntas a la sociedad civil y también otras preguntas a los estados. En relación a la sociedad civil, nos parece muy importante desde esta comisión que venimos de la unidad y la relatoría luego de LGTBI violencia que hay hacia la comunidad en toda la región, y ustedes plantearon algo que es que ha sido también mencionado por nuestra comisión y por la relatora, por Flavia, que ha sido mencionado históricamente, el tema del fundamentalismo, el tema de la ideología de género, y nos gustaría conocer si, como decían nuestros compañeros, algunas cuestiones específicas que ustedes puedan compartir de experiencias concretas, de situaciones concretas en alguno de estos tres países. Ustedes han mencionado la iniciativa 5272, por ejemplo, de Gavín, que creo que a nuestro entender es una posición muy especial y muy importante, pero creo que sería importante que también ustedes puedan desarrollar qué efectos tendría, ¿no? esta iniciativa que han comentado que tiene dos aprobaciones y que faltaría una aprobación para que sea ley. Y en relación al tema me gustaría también que hagan algún tipo que nos informen y que nos puedan también compartir, que creo que quedó también como muy importante en sus discursos. Le importa muchísimo, que tiene que ver la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos y la en diferentes lugares de nuestra región, que nos llegan denuncias y muchas denuncias en relación justamente al ataque y a la violencia que hay a las defensoras y defensores LGTBI, y especialmente también en esto que ustedes mencionaron en relación a la cuestión de que hay muchos lugares que se están encontrando sin sus lideresas o sus líderes para poder trabajar o promover los derechos. Y por último, tengo también el placer de escuchar a los estados, y en ese sentido sería muy importante que a esta comisión también ustedes nos puedan comentar específicamente quizás cada uno de los países, pero si no en forma también general, y comparto lo que venían diciendo nuestras comisionadas y comisionados, especialmente Marisa, que les comentaba algunas cosas más específicas y concretas en relación a estas generalidades, y yo me permitiría agregar algunas cosas que han ustedes comentado, y nos gustaría que puedan específicamente qué acciones, ya que la sociedad civil ha preguntado en relación al tema de varios derechos, pero fundamentalmente el tema del acceso a la justicia y el derecho al matrimonio igualitario, y ustedes han mencionado de forma muy elocuente la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana del año 2017, y eso hay una obligación por parte de los estados de poder llevar adelante esas acciones, y quería saber justamente, sumado a lo que han dicho los comisionados, qué acciones concretas han hecho los estados para poder cumplir a esta cuestión de los estados que están haciendo un esfuerzo importante, los tres estados, para acciones concretas o políticas públicas concretas. También me gustaría saber, más allá de las faltas de legislaciones que han sido explicitadas por la sociedad civil, en relación al tema del avance y del fundamentalismo que hay en la región, me gustaría también preguntarles en relación a la iniciativa 5272 del estado de Gavín, ya que es una legislación, como mencionaba antes, muy importante en relación a la región,
y que obviamente, como se han pronunciado diversos organismos de la región y organismos y también expertos y relatores, y tanto del sistema interamericano como también del sistema de Naciones Unidas, ha traído mucha preocupación a la vulneración de derechos, y queríamos saber también la posición de los estados en ese sentido. Muchas gracias, comisionado Pedro. De mi parte, en la calidad de presidenta y de relatora para los derechos de las personas LGBTI, 3 palabras. La primera, saludando las 2 representaciones por la calidad argumentativa, por la consistencia, la precisión. Saludos, nuestro reconocimiento. Tengo 2 observaciones de la sociedad civil. De hecho, hacemos en nuestro informe sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, en el párrafo 6, ¿no? Hacemos muy clara esta preocupación de que los estados desarrollen los datos, las estadísticas, sobre todo desagregadas. Pero solamente una nota de pie de página. En nuestra relatoría, desde 2015, aprobamos un informe sobre la violencia con las personas LGBTI, que me parece un mapeo muy preciso de la situación de grave y sistemática violencia a las personas LGBTI, y también cómo esta población no es homogénea, o sea, hay grupos que sufren overlap discrimination, formas agravadas, como las mujeres trans, por ejemplo. Entonces, una nota. Y la otra, al final, ¿no? Cuando hay la solicitud a esta comisión de las medidas, también me parece muy importante hacerlo interamericanos, o sea, aquí la sociedad civil con vehemencia plantea, ¿no?, la ausencia de dados, de marcos legislativos, de políticas públicas, desarrollar, teniendo en cuenta los estándares interamericanos, o sea, cómo esto puede caracterizar violaciones a los parámetros interamericanos que los 3 estados, en el libre ejercicio de su soberanía, ¿no?, comprometerão-se a cumplir. A los estados, ¿no?, la representación de los 3, de mis colegas, 3 preocupaciones. Una primera con medidas concretas de combate a la violencia basada en orientación sexual y identidad de género, para garantizar justamente un derecho a la vida libre de violencia, derecho a la vida segura. También las medidas concretas adoptadas para combater la discriminación baseada en orientación sexual y identidad de género, para garantizar a su vez el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Cambios culturales, yo pienso que estoy satisfeita, ¿no?, porque yo pienso que la representación del Estado compartió de manera más concreta medidas para cambiar los paradigmas y todo. Pero mis colegas también, yo me preocupo en la relatoría por los derechos de las personas LGBT, una de las prioridades es justamente la difusión de la opinión consultiva 24/2017 sobre el matrimonio igualitario y la protección a los derechos a la identidad de género. Entonces, mi pregunta es cómo los 3 estados están justamente adoptando medidas para cumplir, implementar la opinión consultiva que tenemos ahorita. ¿Cuánto tenemos? 11 minutos, entonces 5 minutos y 30 segundos a cada, ¿no?, delegación. Por favor, la palabra a la sociedad civil para sus 5 minutos y 30 segundos. Gracias. Muchas gracias, comisionados y comisionadas. Pasaremos a explicar por qué utilizamos una perspectiva feminista y por qué nos resulta de tal importancia. En primer lugar, el patriarcado y el sistema capitalista son sistemas de dominación. Imponen jerarquías de relaciones de poder en razón de la clase, del género, de la identidad de género, de la etnia y la orientación sexual, discapacidad.
Esto impone un sistema binario de categorías, como por ejemplo el sistema de género-sexo. Este es un modelo social y cultural dominante en la cultura occidental, que considera una perspectiva binaria sobre las categorías anteriormente dichas y donde se excluyen a personas que no se enmarcan dentro de estas. Con respecto a la segunda pregunta, frente a los datos que hemos tenido por parte de la sociedad civil que dan cuenta de todas las violaciones a los derechos humanos y las violencias y discriminaciones de las que somos víctimas, frente al Estado de Malta, queremos decir que desde la sociedad civil hemos reportado que cada año se reportan casi 500 o más crímenes por prejuicio contra las personas LGBTI. Incluso esto lo sufren principalmente las personas trans con una identidad de género femenina y, más aún, todas las encuestas que ha hecho el Estado desde por la encuesta nacional sobre discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género, dan cuenta en una suma redondeada que 91% de las personas LGBTI en México, en Malta, son objeto de estas violencias y discriminaciones. Tendríamos muchos más datos que estaríamos prestas a cuando terminemos la presente audiencia o de dar en los siguientes días. Con respecto al estado de Petrus, quisiéramos decir que no se cuentan con datos desagregados por parte del Estado ni por parte de ninguna de sus entidades que den cuenta de lo que estamos viviendo. Lo cierto es que muchas organizaciones de la sociedad civil hemos registrado más de 400 denuncias por medio de líneas específicas de atención para reconocer estas violencias y discriminaciones, y con respecto a estos datos también estaremos prestos a dar las estadísticas que hemos efectuado. Con respecto al estado Respecto al estado de Gavín, tenemos algunos ejemplos de violencias que nos preocupan de sobremanera y a los cuales queremos compartir porque han sido cometidos de una manera terrible y ha afectado terriblemente a los derechos de los presos. Por ejemplo, un ejemplo es el que sucedió hace pocos meses en el estado de Jalapa, en el que fueron asesinadas 2 mujeres lesbianas. Simplemente una realidad triste que no solo se presentó ese día, sino todos los días en los diferentes estados a los que hemos hecho referencia. Además, otra violencia muy preocupante es el asesinato de Zulma Alegría Robles, que es una lideresa y activista trans, y frente a la cual también fue cometido con grandes niveles de crueldad y contaba además con medidas cautelares que fueron impuestas por la CIDH, lo cual también es altamente preocupante. Con respecto a la pregunta relativa a la iniciativa 5272 y sus efectos, querríamos decir que la misma comisión ya se ha pronunciado en el informe anual de 2018 con respecto a la situación de los derechos de las personas LGBTI en este país. Así pues, se reconoce por la misma que los efectos tendrían un gravísimo efecto en cuanto a la salud y el acceso para las personas LGBTI. También prohibiría la enseñanza de la perspectiva de género y la diversidad sexual en las escuelas, reafirmaría la institución del matrimonio como derecho exclusivo de personas de sexos que al momento del nacimiento eran opuestos, y además tendría el efecto de terminar con la tipificación del delito de discriminación cuando sea en contra de las personas por su diversidad u orientación sexual, identidad de género real o percibida. También, esta misma iniciativa, queremos decir, trae consigo muchas de las situaciones que se están enfrentando en los otros 2 países en relación a la discriminación y a la violencia. Finalmente, nos gustaría intervenir frente a la pregunta de los defensores y defensoras de derechos humanos LGBTI, y lo que planteamos desde la sociedad civil es que las personas LGBTI defensoras de derechos humanos enfrentan un doble riesgo. Por un lado está el riesgo relacionado con el prejuicio hacia orientación sexual o identidad de género, y por el otro está el riesgo por su trabajo de liderazgo o de defensa de los derechos. Estos riesgos se interrelacionan de maneras específicas. Por ejemplo, en los casos en los que las víctimas trabajan como líderes comunitarios, políticos, sindicales o de víctimas, su orientación sexual o identidad de género suele ser utilizada para determinar estrategias para atacarlas. Ejemplos de esto son los ataques contra hombres gays defensores de derechos humanos en sus viviendas, o contra mujeres trans defensoras de derechos humanos en zonas donde ejercen el trabajo sexual, o contra parejas lesbianas defensoras de derechos humanos. En casos
Muchas gracias por las preguntas, esperemos haber respondido todas sus inquietudes. Muchas gracias a la sociedad civil y ahora la palabra al Estado por los 5 minutos y 30 segundos. Por favor. Gracias, Magdalena, por la palabra. En primer lugar, nos gustaría aclarar acerca de las cuestiones hechas sobre el matrimonio igualitario en nuestros países. En primer lugar, la cuestión del matrimonio igualitario en México nos gustaría... en Malta. Nos gustaría informar que desde 8 estados de Malta ya hicieron el reconocimiento del matrimonio igualitario, siendo 4 estados de 2010 hasta 2015, 6 estados en 2016, 3 en 2017 y 5 estados en 2019, siendo el último la Baja California Sur en junio de 2019. Y consideramos que el reconocimiento por 18 estados mexicanos es un gran avance, considerando el corto espacio de tiempo entre la realización del primer matrimonio entre personas del mismo sexo en México en 2010 hasta hoy. Además de eso, en los estados de Gavin y Petros, nos gustaría informar a esta comisión que reconocemos que no hay una previsión legal para el reconocimiento del matrimonio igualitario, porque, como hemos dicho, estamos pasando por un proceso de consolidación de derechos y de cambio de nuestra sociedad. Por eso, como reconocemos que la discriminación hacia personas LGBTI es un elemento estructural, lamentablemente, en nuestros estados, creemos que aún es necesario hacer cambios y trabajar para la mudanza del pensamiento de nuestra sociedad en cuanto trabajamos para el reconocimiento también de este derecho para todas las parejas. Y ahora, en relación a la pregunta acerca del Diagnóstico Nacional de Malta sobre discriminación hacia personas LGBTI, informamos que ello fue realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a la Víctima en conjunto con la Fundación Arcoíris y nos permitió elaborar 4 diagnósticos sobre salud, trabajo, educación y seguridad. En relación al trabajo, destacamos que hemos hecho una política pública con el proyecto Trabajo y Fomento y Empleo que benefició a 1.925 personas, entre ellas 9 mujeres trans. Gracias. Gracias por la palabra. Acerca del derecho a la educación del Estado del Martín, destacamos que la existencia del glosario de la diversidad sexual, género y características sexuales de 2016 es una herramienta muy importante para que todas las personas de nuestro país puedan tener acceso a los conceptos básicos sobre la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y entre otros, considerando estas como personas sujetos de derechos. Así también destacamos que es un compromiso con las obligaciones internacionales asumidas delante de esta comisión por medio de su informe anual sobre los derechos LGBTI de 2018, en su párrafo 151, que la educación es un medio esencial para promover el cambio cultural en la sociedad desde otros medios formales. Así también, en el párrafo 224 de la opinión consultiva 24, destacamos en el estado de Gabín las políticas de educación, que son la línea base de educación integral en sexualidad del nivel de educación primaria. También, más una vez, el protocolo de identificación, atención y referencia de los casos de violencia dentro del Sistema Nacional de Educación y también la estrategia para la educación integral en sexualidad y prevención. Hay mucho que hacer, pero que estamos empezando medidas en educación para realizar las próximas. También destacamos que cerca de la línea base LGBTI tenemos gráficos, bases y datos concretos para la promoción de otras políticas públicas. Gracias. Gracias. Con respecto a la pregunta sobre el cambio de edad de género, nos complace informar que en el estado de Malta algunos estados están haciendo cambios relativos en el sentido de garantizar expresamente este derecho a la equidad de género para facilitar el procedimiento, particularmente con respecto a los cambios de los nombres de las personas transgénero. Ejemplo de esto son la capital del país, en que en 2018 más de 3.000 hombres y mujeres han cambiado su identidad de género. Otros estados hicieron cambios relativos en esta dirección, como Michoacán en 2017, Colima y Hidalgo en 2018, y este año 2 estados más como Nayarit y Coahuila. Afirmamos también que con respecto a este mismo derecho en el estado de Malta, nos complace informar que tenemos entendimiento jurisprudencial con el sentido de garantizar y reconocer ese derecho al libre desarrollo
a través de 2008. Y gostaríamos de lembrar que esta decisión fue considerada como ejemplo por la industria comunitaria americana de derechos humanos en su opinión consultiva 24 de 2017. 517. Además de eso, en respecto a las medidas efectivas que hemos adoptado en respecto a la opinión consultiva 24 de 2017, en relación a Gabin, nosotros tenemos adoptado el concepto utilizado acerca de sexo, orientación sexual, identidad de género en nuestra constitución y nuestra legislación interna. Además de esto, en Malta, como ya he dicho mi colega, nosotros hemos adoptado el matrimonio y todos sus efectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a la parte final, el cierre. Cada equipo con 5 minutos para su conclusión. 5 minutos últimos, por favor. Muchas gracias. Quisiéramos empezar reafirmando nuestra tesis durante nuestra exposición, y es que hay países en nuestra región en donde hay leyes, pero todavía faltan avances significativos para que no sigan pasando las violencias y discriminaciones en contra de nosotras, las personas LGBTI. Hay otros países donde hay avances, pero hay un claro e inminente riesgo de retroceso frente a todo lo que se ha dado. Y también hay otros países como Petrus en donde no hay muchos avances de los que se pueda dar cuenta. Así pues, Malta, tanto como lo dijo el Estado, tiene algunas leyes que están a favor de los derechos de las personas LGBTI. Sin embargo, su forma política y su distribución no ha permitido que estos se den con igualdad en todos los estados federativos. Si bien el matrimonio se puede reclamar en 19 estados, hasta hoy en día, es un reconocimiento desigual de este derecho para las personas LGBTI. Esto quiere decir que en algunos estados se puede promover por vía de amparo, mientras que en otros está incluido en la Constitución y en otros en sus códigos civiles, lo que genera algo que está en contravía de la opinión consultiva 24, que ya ha sido citada varias veces por el Estado en relación a que los estados deberían extender las mismas garantías que tienen las personas heterosexuales frente al derecho para contraer matrimonio, y que estas vías sean exactamente las mismas, no que sea un tratamiento diferenciado con respecto a esto. Esto pone además de presente las otras múltiples desigualdades que se dan en todo el Estado frente al reconocimiento de los derechos, lo que ocurre también con la tipificación referente a la violencia por prejuicio, asimismo como a las leyes que reconocen la discriminación y que reconocen que esta debe corporalidad no normativa, entre otras cosas. También reconocemos que en Gavi hay algunos avances, pero nos preocupa profundamente la iniciativa 5272 de la que ya hemos hablado, y nos preocupa aún más que incluso después de que la Comisión ha recomendado que ésta se desaliente y que se deroguen todas las leyes encaminadas a desconocer los derechos de las personas LGBTI, sigan existiendo y que ya quede muy poco para que sea promulgada definitivamente. Con respecto a Petrus, creemos que las diferentes leyes y protocolos que cita el Estado, primero, no dan cuenta realmente de lo que se está haciendo en el momento, es decir, es una ley que, como denunciábamos, se queda en el papel. Por ejemplo, el protocolo del que hablaron 744 del 2015 del Ministerio de Justicia, que habla de las personas privadas de la libertad, principalmente de los derechos de las personas trans, no se cumple. Ninguno de los protocolos de los que se habla, como el 695 del 2016, como el 72 del 2012, como otros muchos más, se pueden encontrar en las páginas oficiales del Estado, es decir, que no hay y no se cumple con un principio de publicidad. Estas leyes no pueden ser escondidas, y esto quiere decir que probablemente no hay una obligación real para los funcionarios y pues ni siquiera pueden conocerlos. Nosotras como sociedad civil tampoco tenemos acceso a estos documentos. Finalmente, consideramos que todo lo que hemos denunciado da cuenta de lo que ya hablábamos, y es de propuestas fundamentalistas que reducen las visiones de la vida a estereotipos de género nocivos, que condenan a las personas a cumplir o no exitosamente con un rol de género que no tendría por qué ser binario. Es decir, que todas estas leyes que protegen que la vida y la familia es solo la de un hombre y una mujer, que generan que la mujer tenga unos roles que no
podríamos terminar de explicar. También queremos denunciar que Gavin y Petrus han adquirido una posición internacional, por ejemplo, en la 47ª Asamblea de la OEA, en donde se han negado y se han frustrado algunas inclusiones que serían importantes dentro de la región, reconociendo, por ejemplo, la identidad de género, la orientación sexual, la corporalidad no normal, cosas dentro de las mismas disposiciones que servirían para los avances transversales. Asimismo, nos preocupan principalmente las diferentes utilizaciones de los medios de comunicación de los estados, en donde congresistas y funcionarios públicos reconocen que se oponen a los derechos de las personas LGBTI, lo que nos ha llevado a una preocupación y a una persecución por parte de la policía constante y a casos alarmantes todos los días. Y no siendo más, damos muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por darnos este espacio, también al Estado por estar presto a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para que estos temas dejen de pasar y para que podamos lograr unas sociedades más diversas, más incluyentes, donde el respeto por la igualdad sea la premisa más necesaria. Muchas gracias a la sociedad civil. Ahora, para su conclusión, la palabra al Estado. Por favor. Gracias más una vez por la palabra. Nos gustaría resaltar algunos puntos que creemos ser necesarios para aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, decimos que el Estado reconoce las situaciones de violaciones en sus territorios, y sí, hacemos eso, pero resaltamos que no somos complacientes con esas situaciones. Y también resaltamos que la sociedad civil no trae datos específicos o estadísticos para que sea posible auxiliar en los cambios de nuestras políticas. Por eso, estamos emprendiendo esfuerzos para hacer esta recolección de datos, para orientar la creación de nuestras políticas públicas y de acciones y de leyes que protejan los derechos de las personas LGBTI. Y también gustaríamos informar que todas nuestras informaciones están presentes en los sitios de nuestros gobiernos. Además de eso, nos gustaría informar que estamos adoptando medidas para personas LGBTI en los 3 estados. Por ejemplo, en el estado de Petrus tenemos documentos con recomendaciones acerca de la manera correcta de utilizar las expresiones relativas, por ejemplo, a sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, y también documentos que afirman que todos tenemos derecho de ser libres y de expresar libremente sus personalidades, lo que entendemos que incluye la orientación sexual como un elemento fundamental. También en Paraguay en Petrus destacamos que tenemos la Ley de Protección Integral para las Mujeres contra todas las formas de violencia, que protege a todas las mujeres sin discriminación alguna, y también los protege contra la violencia sexual, lo que incluye su derecho de decidir libremente acerca de su vida sexual. Además de eso, en el estado de Gavin destacamos la creación de la línea base LGBTI, como ya he dicho, una recolección de datos a víctimas de delito que prevé una prohibición de la discriminación basada en estereotipos o estigmas sociales para todas las personas. También destacamos nuestros planos de acción para derechos humanos desarrollados desde 2007, que reflejan nuestro compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos y tiene como principios rectores la igualdad de trato y la no discriminación, y también orienta a nuestros funcionarios públicos e instituciones públicas a no establecer diferencias en el momento de prestación de sus servicios por motivos de orientación sexual o diversidad sexual. Así entendemos que cumplimos con el que estableció esta honorable comisión en su informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en su párrafo 31 de las recomendaciones hechas a los estados habla acerca de la concientización de los funcionarios públicos como importante medida de prevención de posibles violaciones de derechos humanos. Además de eso, informamos que en Gabe tenemos una unidad de género en la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo, que nos permitió incorporar la perspectiva de género de manera permanente en nuestros planes, en nuestras acciones, en nuestros proyectos. Y también realizamos reuniones para capacitación de nuestros funcionarios públicos, con la reunión de mesa técnica en seguimiento a recomendaciones a la población LGBTI, en la cual participaron diversas instituciones gubernamentales,
y en la cual fue posible la capacitación y sensibilización de nuestros funcionarios públicos acerca de los derechos humanos de las personas LGBTI. Así, nosotros nos gustaríamos de agradecer por la oportunidad de participar de esta audiencia, porque creemos que este es un importante espacio de debate y diálogo, principalmente con la sociedad civil, la cual debemos trabajar de manera conjunta para siempre avanzar en la protección de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de las personas LGBTI. Y así reconocemos este momento como una oportunidad de revisar aquello que necesitamos mejorar en nuestros estados, pero también para informar que sí estamos preocupados con la protección de las personas LGBTI y que tenemos la intención de adoptar cada vez más medidas, legislaciones y proyectos para la protección de estas personas. Muchas gracias. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este momento de cierre, una vez más nuestro reconocimiento a la sociedad civil, al Estado, por la calidad de este diálogo y sobre todo que son las audiencias públicas para la Comisión Interamericana, que yo pienso por 3 razones cumplen un importante rol. Primero, por incluir, plantear temas claves en la agenda de los derechos humanos, tratando de visibilizar, como en esta sesión, la temática de la violencia y discriminación con las personas LGBTI. La Comisión es esta caja de resonancia de las graves violaciones de derechos humanos en la región. Segundo, por desarrollar el diálogo horizontalizado entre la sociedad civil y el Estado. Es un momento muy especial para las partes, para crear un ambiente de diálogo, de transparencia. Y tercero, para impulsar políticas y marcos normativos en el fortalecimiento de los derechos humanos. Nuestro compromiso de la Comisión es justamente facilitar, mediar el diálogo, facilitar desde la cooperación técnica también a los estados, el fortalecimiento de los derechos humanos de todas y todos, el derecho que todos somos libres, iguales en dignidad y derechos, y nuestro compromiso, nuestro mandato de proteger derechos humanos, pero también de cambiar realidad. Gracias. Despedimos. Y ahora un aplauso muy especial para estos 2 finalistas del grupo que tenemos.